Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estamos? Feliz martes a todas nosotras. Buenas noches. Vamos a empezar ahora nuestro en directo, ¿no? De los lunes. Buenas noches, martes. Vamos entrando. ¿Cómo? Se fue lunes. Lunes no, perdón, martes. Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre los bizcochos, ¿no? Bueno, de la importancia de entender sobre los bizcochos de cada una. Mira, yo voy a mirar un poco para acá, porque estamos en vivo en Facebook y en Instagram, ¿vale? Así que, bueno, están centralizadas las dos cámaras, pero miraré para los dos lados. Saluda, Lorenzo. Hola. Buenas noches. Bueno, chicas, hoy vamos a hablar de los bizcochos, ¿vale? De los tipos de los bizcochos, todo lo que tenemos que saber sobre los bizcochos, porque claro, como dije hoy por la mañana, un pastel es mucho más allá que la decoración, todo es muy importante y el bizcocho es una de las cosas más importantes del pastel, porque si usas el bizcocho equivocado para un pastel alto, por ejemplo, todo va a salir mal, ¿vale? Si no sabes usar el bizcocho correcto, puedes hacer para un pastel alto, pero para la decoración correcta, hay un montón de detalles que tenemos que llevar en cuenta. Entonces, entender sobre los bizcochos, entender sobre la función que tiene cada ingrediente de los bizcochos es muy, muy importante. ¿Vale? Así que, bueno, por eso hice la pregunta para ustedes, ¿qué querían aprender? Y bueno, me apareció más de una persona diciendo que tiene dificultad en entender los bizcochos cuando yo digo de los métodos de preparo. Por eso, bueno, hoy vamos a hablar de todo eso. Hoy os voy a explicar todo. Así que, bueno, yo os aconsejo que tengan un bolígrafo, un papel para apuntar, porque, bueno, hablaremos de cosas importantes y cosas que no se pueden olvidar, ¿vale? Así que vamos a empezar. Antes de hablar, aquí tengo 3 tipos de bizcochos con 3 métodos de preparos distintos. Cada uno fue preparado de una manera. Vale, entonces ya hablaremos de los métodos de preparo, porque hay cosas más importantes. Mira, yo tengo aquí unos papeles para no olvidarme de nada, porque son un montón de cosas que tenemos que hablar. Y entonces, bueno, para no olvidarme de nada, porque son muchas cosas importantes, apunté todo. Vale, entonces, vamos a empezar por el general. ¿Qué pasa, Lorenzo? Vamos a empezar por general. ¿Qué es lo que es importante para cualquier bizcocho? ¿Vale? Eso vale para todos los tipos de bizcochos. Lo que es que necesitamos para tener un bizcocho perfecto. ¿Vale? Entonces apunté aquí un par de cosillas. Primero, antes de preparar cualquier bizcocho, separar todo. Buenas noches. Separar todos los ingredientes. Luego, separamos todos los ingredientes. Precalentamos el horno. ¿Vale? A ver, el horno. Es muy importante. Yo aquí, por ejemplo, yo cocino con el horno que uso hoy, yo cocino los bizcochos a más o menos 145, 150 grados con el horno que estoy usando hoy. El horno que tenía antes, yo cocinaba los bizcochos a 180 grados. Entonces es muy importante que entiendas el horno que tienes, el tipo de horno que tienes, ¿vale? Porque cada horno funciona de una manera. Entonces tienes que entender cómo funciona, cómo asa mejor. Eso tiene lo que llevan, la temperatura que llevan las recetas es una base, ¿vale? Pero tú tienes que entender tu horno, ¿vale? Eso es muy importante porque eso tiene toda la diferencia. Ya hablaremos de dificultades y de problemas de temperaturas de horno, pero bueno, por ahora eso. A ver, entender también temperaturas muy altas, ¿vale? ¿Qué pasa? El horno crece demasiado rápido, queda bastante, el azúcar carameliza, forma una cáscara encima rápido, pero en el medio queda crudo. ¿Vale? Y horno demasiado bajo, tarda mucho en crecer el bizcocho, tarda mucho
tarda mucho en crecer el bizcocho, la levadura tarda demasiado para empezar a trabajar, ¿vale? Luego el bizcocho queda pesado, no crece lo que tiene que crecer, asa sin que la levadura empiece a entrar en acción en el tiempo que tiene que entrar en acción, ¿vale? A ver, ¿cómo cubrir? ¿Cómo hacemos para... ¿qué ponemos en el molde? ¿Vale? ¿Qué ponemos en el molde? Yo aquí uso papel de horno solo la parte de abajo, ¿vale? Si quieres puedes usar desmoldante, puedes usar margarina, puedes usar mantequilla, ¿vale? Yo no aconsejo que uses aceite en la parte de abajo, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué pasa? El aceite hace con que tarde un poco más, se cocina de una manera distinta en la parte de abajo y puede pasar que tu bizcocho quede pegado abajo, ¿vale? Entonces yo no aconsejo el aceite, ¿vale? Bueno, siempre el papel y alrededor. Ponemos algo alrededor, nunca absolutamente nada, ¿vale? Para los bizcochos que son mantecados y los que llevan aceite, no hace falta porque ya tienen esa grasa. Y para los bizcochos tradicionales que son como este, ¿qué pasa? A ver que busco la parte de abajo, ¿qué es esa? Ellos crecen rectos, ¿veis? Si ponemos alrededor, si ponemos de esos bizcochos que no llevan ningún tipo de grasa alrededor del molde, esa grasa hará con que el bizcocho encoja y no quedará recto, ¿vale? Así que no es necesario poner ningún tipo de grasa alrededor, ¿vale? Solo en el momento cuando lo sacas del horno, espera un poquito, ¿vale? Con un cuchillo o una espátula de esas chiquitas, pasas alrededor, algo que no vaya a dañar el bizcocho, ¿no? Pasas alrededor y eso ya es suficiente para que se despegue, ¿vale? Porque normalmente las que se pegan son los bizcochos comunes, que no llevan grasa. Y esas de aquí son mucho más fáciles. Pero nunca ponemos grasa alrededor, porque hará con que el bizcocho no quede tan bonito. No cambia en sabor, no cambia en textura, pero no quedará un bizcocho tan recto, tan bonito. ¿Vale? Siempre los moldes, cuando ponemos el bizcocho, la masa del bizcocho, ¿no? En el molde, siempre 2/3 del molde, o sea, nunca pasamos de 2/3 del tamaño del molde, porque tiene que tener un espacio para crecer adentro del molde, ese bizcocho, ¿vale? Otra cosa muy importante, yo aquí aso mis bizcochos en moldes altos, ¿vale? Y en esos moldes yo saco 2 o 3, depende del tamaño del bizcocho, pero 2 o 3 capas de bizcocho. O sea, yo pongo la receta entera en un bizcocho, quedan bizcochos altos, ¿vale? ¿Lo pegó? Sí, ¿cómo? ¿Qué lo pegó? No hace falta. Yo pego, a ver qué... Ah, vale. Yo aquí pego para que sea alto, ¿vale? Pero mi horno, y siempre cocino arriba y abajo, pero mi horno es bueno para eso, ¿vale? Por eso es importante conocer tu horno. Hay hornos que no son tan buenos para asar de esa manera. Entonces, te recomiendo que hagas que hace las capas por separado. O sea, por ejemplo, si yo pongo en un molde un bizcocho que serán de 3 capas, usar los moldes más bajitos y asar las 3 capas por separado, ¿vale? Eso sí, tienes, si tienes un horno por ahora que no es tan bueno, que entiendes por ahora, pero yo con seguridad lo hago de esta manera en mi horno porque lo conozco y sé que para mí funciona, pero ya digo, eso puede cambiar de horno para horno, ¿vale? Y lo último, los ingredientes siempre en temperatura ambiente. Eso también vale para todos los tipos de bizcochos. Siempre los ingredientes en temperatura ambiente, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí, por ejemplo, en el bizcocho, este bizcocho, que es de método espumoso,
lleva huevos, azúcar y harina, punto. Si yo uso los huevos aquí fríos, los saco de la nevera y los uso, va a funcionar, sí, pero la espuma que tiene que hacer de los huevos cuando están fríos tarda mucho más en montarse. Los huevos tardan más en montarse y muchas veces no montan como montarían si estuvieran en temperatura ambiente, ¿vale? Entonces es importante, los huevos siempre fríos, siempre en temperatura ambiente, los huevos no todos los ingredientes. En este caso, por ejemplo, es un bizcocho con base de aceite, es un bizcocho de zanahoria y la grasa que lleva es aceite, ¿vale? Lo mismo por los huevos, ¿vale? Igual que no lo batimos el huevo en este método, igual el huevo no, si está frío como que pierde la función, porque la función del huevo es dar esta emulsión, este aire para el bizcocho, ¿vale? Y si está frío pierde un poco de esa función. Y luego, otra cosa muy importante, yo hablo de huevo, leche, todos los ingredientes que vas a usar siempre en temperatura ambiente. Y en el caso de los bizcochos mantecados, si usas, por ejemplo, la mantequilla fría, ¿qué puede pasar con el preparo? Puede cuajar, ¿vale? Puede cuajar. Es muy común que los bizcochos mantecados cuajen porque usaron la mantequilla fría o usaron la leche fría, ¿vale? Entonces en contacto con todo eso es muy común que pase. ¿Qué pasará? ¿Pierdo una receta de un bizcocho mantecado si llega a cuajar? No, puedes ponerlo a asar de la misma manera, pero la única diferencia es que cuando esté listo soltará más migas, ¿vale? Pero de sabor, de textura, todo quedará igual. Pero obviamente lo que queremos es que todo el proceso salga bien, ¿no? Y entonces esa es una recomendación muy importante, chicas. Todos los ingredientes siempre en temperatura ambiente, ¿vale? Bueno, dicho todo eso, a ver, ¿qué tengo aquí? ¿Alguien tiene una pregunta? Chicas, si tienen alguna pregunta, cualquier cosa, me van enviando, ¿vale? Cualquier duda y yo voy contestando, ¿vale? Pero bueno, hablando... Gracias Laura, me encantan tus tartas, muchas gracias. Bueno, vamos a ir ahora. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Antes de hablar de los métodos de preparo, que es muy importante, tenemos que entender de cada ingrediente que llevan los bizcochos. Es importante entender. Para nosotras que vendemos pasteles, aquí nunca nos pasó de que alguien nos diga, mira, me gustan los bizcochos menos dulces, ¿podrías sacar un poquito de azúcar del bizcocho? Y claro, yo explico a los clientes, bueno, me pasó 2 veces ya y yo expliqué que no era así que funcionaba, ¿no? Que la receta, bueno, ya tengo las recetas todas balanceadas y no puedo simplemente sacar un poco de azúcar de la receta, ¿vale? ¿Sí, Ale? ¿Algo, no? Gracias por tus clases. Gracias a ustedes, chicas. Muchas gracias. Bueno, por eso es importante. Vamos a aprender sobre la función de cada ingrediente, ¿vale? Primero, la levadura, ¿vale? La levadura es una especie de ácido con maicena. No importa mucho, pero la mezcla es más o menos eso. Tiene su nombre científico, pero básicamente es eso. Y la levadura entra en acción, ¿vale? Cuando está en contacto con la humedad. O sea, mientras estás mezclando la levadura con harina, con todo lo que sea seco, estará como que no estará en acción. Pero luego cuando la llevas en contacto con los líquidos, ¿vale? De la receta, es cuando empiezan a entrar en acción la levadura. Entonces, ella entra en acción, que es cuando mezclamos todos los ingredientes, y ella termina de trabajar cuando la llevamos a una temperatura alta, ¿vale? Entonces, esa es la función de la levadura. Me imagino que todas ya saben, pero es importante entender cómo funciona la levadura, ¿no?
Segundo, el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio normalmente lo usamos para el red velvet y bizcochos de chocolate, ¿vale? ¿Qué pasa? El bicarbonato de sodio, cuando en contacto, un segundo, termino aquí y me dices, cuando en contacto con el cacao y también con algún ácido, porque normalmente... a ver, el Red Velvet, ¿cómo funciona el Red Velvet? Puedes poner, por ejemplo, leche con limón, que hacemos no sé cómo se llama acá, estilo buttermilk, pero buttermilk es otra cosa. Pero bueno, hacemos esta mezcla ácida. Bueno, esta mezcla ácida con el cacao, luego cuando entra en contacto con el bicarbonato de sodio, hace con que el bizcocho quede más oscuro, ¿vale? Y queda mucho más macio, mucho más suave. Por eso se dice terciopelo, ¿no? Bizcocho de terciopelo rojo, ¿no? El Red Velvet, porque tiene ese efecto exactamente por esa mezcla. Y el bicarbonato también es muy usado en bizcochos de chocolate porque también trae ese efecto, ¿vale? Entonces para eso sirve y también sirve para ayudar a crecer. No es como la levadura, pero sí que ayuda con los gases a que crezca más, ¿vale? A ver el próximo. Azúcar. ¿Cuál es la función del azúcar? ¿Por qué no podemos simplemente sacar el azúcar, ¿no? Del bizcocho? A ver, un segundo. A ver, quiero preguntarte. Tengo que hacer una tarta de 3 pisos. ¿Cómo que hago para que el piso principal sea más firme? Mira, una tarta de 3 pisos tiene que tener una estructura, ¿no? No pasa nada. Una tarta de 3 pisos, lo importante es el tipo de bizcocho que usas, ¿vale? Luego cuando hablaremos de los métodos de preparo de bizcochos, bueno, vas a ver lo que prefieres usar o no, pero lo más importante de pasteles de pisos, ¿qué es? La estructura que llevan, ¿vale? Entonces, solo para qué hacer, a ver, 3 pisos, ¿cómo hago para que el piso principal sea más firme? En realidad, los pisos pueden ser los 3 de la misma manera, ¿vale? Pero obviamente lo que tienen que tener adentro para que sea seguro un pastel de eso es la estructura de adentro. Entonces, primer piso, tienes que poner los caños esos que venden, no me acuerdo del material, pero bueno, venden en tiendas de repostería, ¿vale? Para pasteles de piso mismo. Entonces, tienes que hacer esa estructura con los caños, ¿vale? A mí me gusta hacer después que el pastel esté frío, con lo relleno, todo descansado y frío. Entonces yo pongo los caños y luego pones el segundo piso que también tiene que tener la estructura para aguantar el tercero, ¿vale? Sí que el de abajo tiene que tener, los caños tienen que ser de los gruesos, ¿vale? Pero en cuestión de bizcocho, en cuestión de... sería lo mismo, sería todo lo mismo. Es importante que los bizcochos estén descansados, que tenga una cinta. No sé de qué cubres los pasteles tú, pero bueno, supongamos que es de Buttercream, por ejemplo, o de ganache, que tenga una cinta de contención que asegure que tenga todo el relleno adentro del bizcocho. Y es importante que esa cinta que asegure el relleno del bizcocho sea más gruesa, porque me imagino que el primer piso es más grande, entonces no es la que me ven usando normalmente, la más finita, sería una más gruesa, ¿vale? Pero tienes que entender que lo que va a aguantar el peso de los 2 pasteles de arriba no es el bizcocho, no es el relleno, no es nada, y sí las estructuras de los caños, ¿vale? Que el pastel esté bien frío en el momento de montar, en el momento de poner las estructuras y obviamente en el momento de entregar, que esté por lo menos... Un pastel de 3 pisos, no sé si lo vas a entregar listo, pero que esté por lo menos 6 horas en la nevera, ¿vale? Así que bueno, eso. Seguimos, chicas. Bueno, te sané la duda, era esa la pregunta. Si tienes alguna pregunta más, ¿vale? No me acuerdo tu nombre que ya perdí, pero bueno, si tienes alguna pregunta más, me dices. Azúcar. ¿Cuál es la función del azúcar?
¿por qué no podemos simplemente sacar un poquito de azúcar del bizcocho? El azúcar trae humedad, deja el bizcocho más esponjoso, ¿vale? Y es lo que trae el color, un color para el bizcocho. El azúcar y las yemas son lo que traen esos colores de bizcocho, no es una cosa pálida, fea, pero principalmente la función del azúcar es la humedad, ¿vale? O sea que si simplemente sacamos un poco de azúcar, quedará más seco, soltará más migas, quedará desbalanceado, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la función del azúcar, sencillo. A ver, leche con algún ácido, como en el caso de Red Velvet, yogur o buttermilk. Buttermilk es el suero, ese suero que suelta de la leche, que separa de la grasa de la leche. Bueno, ese suero que se usa también en muchos preparos de bizcochos, principalmente en Red Velvet, eso se llama buttermilk. La función de los tres es traer humedad, deja el bizcocho más esponjoso y mucho más suave, ¿vale? Entonces esa es la función de yogur. ¿A quién no le gustan los bizcochos blancos que tienen yogur? Bueno, a mí me encanta. Y bueno, y esa es la función, ¿vale? Próximo, aquí. Aceite. Aceite ayuda, trae la humedad. Aceite, digo, un aceite vegetal, por ejemplo, de maíz, ¿vale? Ojo con los aceites de soja, por ejemplo, esos que son mucho más baratos porque dejan sabor residual, dejan un sabor fuerte. Entonces esos que son más suaves, que yo uso aquel de maíz, que por ejemplo en los bizcochos de naranja, bizcocho de zanahoria, que es en este caso, usamos el aceite de maíz. Girasol. Ah, ¿el girasol? No es de maíz, es girasol. Vale. Bueno, chicas, como sabéis todas, lo que hace los bizcochos es Ale. Ahora, ¿no? Entonces, bueno, me corrigiendo, girasol es lo que usamos. El aceite trae humedad para los bizcochos, ¿vale? Es muy importante, el aceite trae humedad. El aceite ayuda con que la levadura funcione mejor, trabaje más rápido, ¿vale? Y también el bueno de los bizcochos que llevan aceite es que mismo cuando están fríos, sacados de la nevera, siguen blanditos, siguen esponjosos, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente el aceite lo que trae es la humedad, ¿vale? Próximo, mantequilla, que es caso de este bizcocho de chocolate. La mantequilla también es una gordura también y trae humedad al bizcocho, ¿vale? La mantequilla trae humedad, deja el bizcocho más suave, pero cuando está frío el bizcocho que lleva mantequilla, el bizcocho queda más duro, ¿vale? Lo único es que es un bizcocho que lleva mantequilla tiene una caducidad un poco menor que un bizcocho que lleva aceite, ¿vale? Pero básicamente también la mantequilla es para traer humedad. Huevo. A ver, los huevos. ¿Para qué sirven los huevos en los bizcochos? Las yemas las yemas son gordura, no son grasa, entonces las yemas sirven para hacer la emulsión, ese aire, esa espuma, hasta mismo los que no son batidos, pero la yema trae esa leveza, ¿no? Esa adición de aire para los bizcochos y también el color. La yema trae el color también. Luego, las claras sirven para traer estructura para los bizcochos. Es la clara que trae la estructura, ¿vale? Para los bizcochos. Y claro, los huevos son los responsables por dejar los bizcochos elásticos, más como que se puedan movimentar, ¿vale? A ver, y por último, la harina. La harina, que bueno, uno de los más importantes, ¿vale? La harina es muy importante. ¿La harina qué hace? La harina primero es la principal que trae estructura, ¿vale? A los bizcochos, la harina es la principal y la función de la harina en toda esa mezcla es secar
la mezcla, porque ponele que si no pongamos harina quedaría como un pudín más o menos, ¿no? Súper mojado, y la harina es lo que seca, que da esa estructura y que cuando, bueno, cocido queda seco, ¿vale? ¿Qué es muy importante? La harina, cuando la movimentamos mucho, suelta gluten, ¿vale? El gluten. ¿Qué es muy importante cuando vas a comprar, ver la harina que vas a usar? La cantidad, tienes que mirar la parte de atrás, el rótulo de la harina, todo donde están las especificaciones y ver la cantidad de proteína que tiene la harina, ¿vale? Y entonces es importante entender que la proteína, la cantidad ideal que tiene que tener una buena harina para hacer los bizcochos es 7%, ¿vale? 7% es buenísimo. Es un número bueno, más o menos, un poco más, un poco menos, porque bueno, dependiendo del país que estén, es más difícil, pero esa es la cantidad ideal. ¿Qué pasa? Cuando hacemos pan, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos con el pan? Tenemos que apretar. ¿Por qué hacemos eso? Porque tenemos que apretar tanto, y cuanto más apretamos, amasamos, mejor queda el pan. Cuando hacemos eso, mira, la harina son como granos, esos granos son moléculas de proteína que cuando en contacto con el líquido, con agua o cualquier otra cosa, empiezan a hinchar, ¿vale? Cuanto más después que esos granos están en contacto con el líquido, cuanto más apretamos, más esas moléculas sueltan gases y más desarrollamos el gluten. El gluten es lo que hace que quede una masa pesada, como una masa de pan, ¿vale? Y con los bizcochos no es eso lo que queremos. Con los bizcochos queremos que queden suaves, esponjosos. Por eso cuando decimos que no podemos revolver mucho la harina, después que ponemos la harina, hay recetas que básicamente todas, que tenemos que revolver con delicadeza, es exactamente por eso, porque no queremos desarrollar el gluten que tiene en la harina. Entonces, cuanto menos hacemos los movimientos y la revolvemos ahí en contacto con la humedad, menos desarrollamos el gluten y más suave quedan nuestros bizcochos. Y es eso, de los ingredientes, chicas, bueno, creo que hablé de los principales, hay un montón de cositas, pero hablé de los principales. Y es importante que entiendan eso, porque es importante que entiendan cómo funciona cada bizcocho, no solo por entender, porque la cocina es como un laboratorio. Entonces, una vez que tenemos todo eso grabado de cómo funciona cada cosa, podemos agarrar una receta. Mira, me gustaría mejorar esta receta de bizcocho para que tengan autonomía en la cocina, ¿vale? Porque es como dije, no se trata solo de recetas. Recetas, tenemos el Google que lo que más tiene es recetas y recetas buenas. Pero yo lo que quiero es que entiendan cómo funcionan las cosas y que usen la cocina como un laboratorio mismo, ¿no? Para conseguir desarrollar las cosas. También no se trata de eso, de esa paranoia de necesito desarrollar mi propia receta, pero es importante porque si un día te gusta una receta pero te gustaría con una característica más o menos, si entiendes los ingredientes puedes cambiar de una manera sabiendo lo que estás haciendo. Vale, chicas, bueno, si tienen alguna pregunta pueden decir, porque ahora finalmente vamos a hablar de los 3 principales métodos de preparos de bizcochos y principalmente para qué sirve cada uno. Lorenzo me tomó todo el agua. Si puedes, sí. Gracias, mi amor. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Ahora a hablar de los bizcochos, ¿vale?
Básicamente, yo digo básicamente porque no son los únicos, pero bueno, básicamente existen 3 tipos de métodos de preparar bizcocho, o sea, 3 maneras distintas de preparar los bizcochos para hacer pasteles, ¿no? Yo digo básicamente porque dentro de esas 3 maneras hay otro tipo de maneras, ya explicaré, pero básicamente son esos 3 tipos. El método espumoso, que es donde hacemos una espuma, ¿vale? Luego es una espuma con los huevos, que es, mira, voy diciendo y enseñando el bizcocho. Este es lo que hice hoy, que os dije, mira, hacía tanto que no lo hacía, que miren la diferencia de tamaño, porque yo no me acordaba el tamaño de la receta, hacía tanto que no hacía este bizcocho. Bueno, es gigante. Eso es un bizcocho del método cremoso. Son esos bizcochos más tradicionales que más conocemos, ¿no? ¿Qué lleva ese bizcocho? Azúcar y huevos, ¿vale? Ponemos los huevos con el azúcar, batimos hasta que forme una espuma amarilla clarito, un poco pálida. Cuando forme esa espuma dejamos de batir, luego mezclamos la harina y al horno, lo más rápido posible. Mezclar la harina en este caso con mucho más cuidado porque no queremos perder el aire y es esa espuma que hará la función que haría la levadura, ¿vale? Existe también, hoy en día existe el bizcocho tradicional, que yo llamo el bizcocho tradicional moderno, ¿no? Que es exactamente eso, pero las personas agregan levadura y agua, pero las características son las mismas, ¿vale? Y luego existe el bizcocho genoise, no sé cómo se dice en castellano, pero bueno, lo voy a decir así, genoise y el chiffon, ¿vale? También son bizcochos del método espumoso, o sea, hacemos una espuma, luego agregamos los ingredientes, pero el genoise lleva mantequilla derretida y el chiffon lleva aceite. Es importante que cuando hagas un bizcocho del método espumoso, siempre si quieres hacer ese cambio de agregar la grasa, un tipo de grasa que sea en forma líquida, ¿vale? Que sea en forma líquida porque tiene que ser un proceso un poco más rápido para no perder la espuma, el aire de esa espuma, ¿vale? Entonces, bueno, ese es el bizcocho del método espumoso. Luego, estoy sucediendo todo. Luego tenemos el método cremoso, que es más conocido como los bizcochos de mantequilla, los bizcochos mantecados. ¿Por qué se dice método cremoso? Agarramos la mantequilla, la batimos con el azúcar, ¿vale? Luego agregamos los huevos con el líquido y la harina. Vamos agregando los huevos y los líquidos uno a uno en la batidora mismo, ¿vale? Con la una. Pero primero se hace un creme con la mantequilla y el azúcar, ¿vale? Y entonces sería ese. En este caso es el de chocolate. Son súper macíos, ¿vale? Son súper macíos, súper perfumados. Para mí son los más perfumados de todos por la mantequilla. La mantequilla es muy sabrosa, ¿no? Entonces, bueno, es súper sabroso. Y tienen estructura. Como había dicho antes, esos bizcochos, cuando están en la nevera, cuando están fríos, quedan más duros, ¿vale? Pero cuando están en temperatura ambiente, como es en este caso, ¿vale? Son súper suaves, son esponjosos, todo. A ver qué hago así, voy a destruir todo el bizcocho. ¿Se puede ver bien, chicas? Y es súper húmedo. Es un bizcocho súper húmedo. A ver que enseñe las dos cámaras, ¿vale? ¿Qué tienen los bizcochos de mantequilla? Resecan mucho más rápido, ¿vale? Porque como la mantequilla, bueno, resecan más rápido. Entonces un bizcocho que tiene que estar siempre envuelto con algo, nunca al aire libre, se nos va a resecar mucho más rápido, ¿vale? Y luego tenemos los bizcochos
del método directo, ¿vale? ¿Qué serían los bizcochos del método directo? Simplemente, ¿qué sería ese método, no? El método directo. Simplemente ponemos los líquidos con los secos, separamos esas dos partes, líquidos y secos, los secos ya con levadura, con todo, harina, azúcar, y luego mezclamos todo a mano, mezclamos eso al horno. Así, por eso se dice método directo. Es el más rápido de todo. Claro que en el caso de la zanahoria, por ejemplo, en el caso de la zanahoria tenemos que batir la zanahoria antes, pero por ejemplo, si es de naranja, ¿vale? Ponemos el zumo de la naranja con los líquidos, el aceite, los huevos, todo, y luego mezclamos con los secos y ya está. ¿Vale? El Red Velvet también es un bizcocho del método directo, no hay que batirlo nada, por lo menos yo lo hago de esta manera que queda riquísimo y es así, mezclo los líquidos con los secos, mezclo todo y ya está. Son de aceite, o sea, son mucho más húmedos, son súper húmedos, ¿vale? Son riquísimos. Y, como había dicho antes, mismo cuando están fríos, quedan blanditos, ¿vale? No como el de mantequilla, que cuando está frío queda duro, pero cuando en temperatura ambiente queda blandito. Esos son los tres tipos de métodos de preparo de bizcocho, ¿vale? Yo aquí, ¿qué uso? Ahora vamos a hablar de lo que podemos y no podemos para los pasteles altos y principalmente para los pasteles con decoraciones pesadas, como lo hacemos aquí, que llevan decoraciones de fondant. Este bizcocho del método espumoso, el bizcocho tradicional, el chiffon, el chinoise, todo eso que tiene como característica eso, ¿no? Que hacemos así. Y son, mira, hacemos así, son súper livianitos. Podemos hacer un pastel alto con un bizcocho hecho por el método espumoso, un bizcocho tradicional. Sí, podemos. Pero si es un pastel que llevará solo la cobertura y ya está, ningún tipo de decoración, ¿vale? ¿Por qué? Imagina que, bueno, aquí tenemos, imagina que son 4 camadas, ¿no? Ponemos los rellenos, todos. Dependiendo del relleno que pongas, la densidad del relleno ya será bastante pesado para hacer 3 capas de relleno como hacemos nosotros. Entonces, la primera camada de abajo muy probablemente se aplastará un poquito y eso lo verás en la cobertura, en la buttercream, en la parte de afuera. Será una cosa muy suave, pero sí pero sí pasará, ¿vale? Entonces, bueno, yo no uso porque, bueno, aquí padronizamos todo y usamos bastante decoración. Para mi gusto, ¿vale? A mí me encanta, como os dije hoy en las historias, ese bizcocho me hace acordar mi infancia. Es riquísimo, pero no es un bizcocho comparado a un bizcocho con mantequilla o esos del método directo que llevan aceite, no es tan sabroso. Entonces, si vas a montar un bizcocho, un pastel con este bizcocho, te recomiendo que tengan un almíbar rico, más dulce, con algún sabor para que quede más rico. Pero es riquísimo, pero no es lo que usamos para el tipo de pastel que hacemos. ¿Vale? Ya el de mantequilla, ¿vale? El pastel de mantequilla y este son los pasteles, a ver que este lo rompí entero, pero son los pasteles perfectos para los pasteles altos, son los bizcochos perfectos para los pasteles altos. Tienen estructura, aguantan el peso, obvio que tenemos que poner la cinta, todo, tenemos que descansar el bizcocho, pero eso sí tienen estructura. Si este bizcocho yo pongo una decoración de fondant encima, puede que no se rompa, pero la parte alrededor del bizcocho, aquí mismo cubierto, vas a ver un montón de fallos.
vas a ver las famosas rañaduras en esta posición, ¿no? Vertical, y es normalmente por eso, por falta de estructura del bizcocho, usar un bizcocho equivocado. ¿Vale? Entonces, esos bizcochos son ideales, ¿vale? Para los pasteles altos. ¿Sí, mi amor? Disse que para o método direto também, Sí. pode usar manteiga, só que ela derretida. Sí, sí. Ale está explicando que si quieren también hacer, para probar, hacer algo distinto para este método, el método directo, vale, que es secos, líquidos, separa los dos partes, luego mezclar todo. Si no quieres usar aceite, puedes probar con la mantequilla derretida también, que queda riquísimo, ¿vale? Acordándose siempre que, bueno, perderá la característica del aceite y vendrá con la característica de la mantequilla, pero se puede hacer también. Una pregunta. ¿Sí? Laura, Sí. Verónica ha hecho los bizcochos que llevan mantequilla, ¿soportan más el peso del fondant? Sí, aquí nosotros usamos, mira, esto es el bizcocho de zanahoria que usamos nosotros y el bizcocho de chocolate que usamos, que es de mantequilla, ¿vale? Entonces los que soportan el peso son el que llevan aceite del método directo y los bizcochos de mantequilla, método cremoso. Esos tienen estructura, no son suaves como esos, son más densos, son conocidos como los bizcochos pesados. No me gusta usar el nombre pesado porque, bueno, me da la impresión de que es pesado para comer, pero son los conocidos bizcochos pesados. Entonces sí, esos son los que usamos nosotros, esos llevan estructura, ¿vale? Una cosa importante, por ejemplo, ese bizcocho de chocolate normalmente, los que llevan un poquito más de gordura, sueltan más migas, es normal, ¿vale? ¿Por qué? Porque llevan más grasa. Es normal. Si te pasa, te aconsejo que si te suelta mucha miga, te resulta un poco más difícil. Eso nos pasa más con el bizcocho que hacemos el Davis Cake del curso presencial. Bueno, lleva aún más grasa, entonces suelta más. Entonces puedes cortarlo cuando esté frío, ¿vale? Creo que es más fácil trabajar con ese bizcocho cuando está frío. Exactamente por esa característica. A veces cuando sueltan la miga, a veces no es algo malo, es nada más porque llevan bastante gordura, grasa en el bizcocho. Pero sí, esos son los bizcochos ideales. Todas las recetas que llevan aceite o que llevan mantequilla, que llevan algún tipo de grasa, son los bizcochos que queremos nosotras para decorar los pasteles con piezas en fondant, ¿vale? Y esos bizcochos son tan sabrosos, tan ricos, que a mí no me gusta poner ningún almíbar que tenga sabor, ningún almíbar que tenga azúcar, porque para mí queda muy empalagoso, demasiado dulce, y creo que los bizcochos ya tienen un sabor propio, con el relleno, la buttercream, o sea, todo se compone de una manera. Pero cuando comes, sientes el sabor del bizcocho, el sabor del relleno, y creo que, bueno, y hasta hoy ha funcionado con los clientes todo, que es demasiado poner un almíbar con algún sabor o simplemente un almíbar de azúcar solo para dejarlo más dulce. Entonces yo los mojo con leche, solo con leche, sin azúcar, sin nada. ¿Vale, chicas? Bueno, ¿alguna pregunta sobre los métodos de preparo de los bizcochos? ¿Me pudieron entender, chicas? ¿Se entiende? ¿Entendieron todo lo que expliqué? Bueno, y si tienen alguna pregunta, me van diciendo, ¿vale? A ver, aquí, y bueno, he explicado. Y ahora vamos para la última parte, ¿vale? Yo creo que hasta ahora... bueno, hemos hablado de todo lo que es importante, pero vamos, yo no podría dejarlas sin unas cosas muy importantes. Gracias. A ver, aquí, muchas gracias. Bueno, yo no podría dejarles aquí con una cosa muy importante, que es los problemas que pueden pasar con los bizcochos, ¿no? Porque, bueno, muy lindo lo que estoy diciendo todo aquí, entendimos los ingredientes, entendimos todo, pero en el día a día
pasan problemas, ¿no? Que a veces no conoces bien el horno. Cuando tenemos un horno nuevo, entonces, bueno, yo normalmente cuando cambiamos del horno, compramos nuevo, los primeros bizcochos son totalmente para pruebas, porque tenemos que ver cómo funciona todo. Pero ahora vamos a hablar un poco. Yo apunté aquí unas cosas principales, a ver si se puede ver, de los problemas. Yo me esforcé, chicas, para acordarme del más general, pero los problemas que pueden pasar con los bizcochos. A ver, el bizcocho no creció. ¿Qué pasa? ¿Por qué no creció en el horno el bizcocho? ¿Qué puede ser? Mucho líquido, poca harina, ¿vale? O sea, una receta que no está balanceada, con demasiado líquido y lleva poca harina, entonces queda pesado, no crece, ¿vale? Normalmente también el bizcocho no crece porque tiene poca levadura, ¿vale? Entonces, poca levadura. A veces ya me pasó a mí de ver una receta para probar. Hola, buenas noches. Bueno, de ver una receta para probar, uy, me pareció demasiado y bueno, intenté sacar un poquito y no funcionó porque bueno, a veces hay que respetar y si las recetas están de esa manera es porque ya probaron. Pero bueno, mucho líquido, si el bizcocho no crece, mucho líquido, poca harina, poca levadura a veces y el horno frío, el horno con la temperatura muy baja o lo pusiste con el horno muy frío, o sea, no dio el tiempo de que tardó mucho en empezar a entrar en acción la levadura, luego el horno empezó a calentar, empezó a cocinar todo antes de que la levadura entrase en acción, entonces no equilibra y no crece como debería crecer, ¿vale? A ver, otro problema que puede pasar, bizcocho muy claro, el bizcocho siempre clarito, pálido, casi que blanco, ¿no? Eso puede ser la temperatura del horno muy baja, ¿vale? Tienes que subir un poco la temperatura. Una receta con poco azúcar o una receta con poca yema, ¿vale? Simplemente eso. Entonces, bueno, si te pasó, prueba esas cosas y ya está. Muy oscura, ¿vale? Quedó muy oscura. La temperatura del horno puede estar muy alta, ¿vale? Mucho tiempo adentro del horno y a veces queda muy oscuro el bizcocho porque la receta lleva mucho azúcar, ¿vale? ¿Qué pasa? Mucho azúcar, temperatura alta, el azúcar carameliza, ¿no? Es como principalmente la parte de arriba, el azúcar carameliza y entonces queda muy oscura y también forma la cascarita esa muy dorada, pero muy fuerte porque la temperatura del horno estaba muy alta, ¿vale? A ver, aquí, bizcocho muy pesado, ¿sí? ¿No? El bizcocho quedó muy pesado. O tiene mucho líquido, o mucho azúcar, o mucha grasa, ¿vale? También poca harina. Y como expliqué de la función de la harina, cómo funciona la harina, a veces cuando revolvemos mucho la harina y ella desarrolla el gluten. Y también el bizcocho puede quedar muy pesado si la temperatura del horno está muy baja. Vale, a ver, aquí suelta muchas migas. El bizcocho, a ver, sí, mi amor. Buenas noches, desde Canarias. Eu he tenido problemas em hornear bizcochos de gran tamaño. No me queda igual. ¿Qué hacerlo en pequeño? ¿Cuál sería el problema? Bueno, bizcocho muy grande, ¿vale? Un bizcocho muy grande no es lo mismo que hornear un bizcocho pequeño, obvio. ¿Qué puede ser? Yo tendría que entender cuál es el tipo de problema que tuviste, ¿vale? Pero básicamente lo que puede pasar es mucha masa de bizcocho, ¿vale? Para el mismo molde, de acuerdo con la temperatura del horno, ¿entiendes? O muy baja o muy alta. Explícame el problema que tuviste. Pero sí que es distinto, el tiempo cambia. Entonces, ¿qué te recomiendo? Seguramente no...
Hola, buenas noches, Felipe. ¿Qué te recomiendo? Partir esta misma receta en dos partes, ¿vale? Intenta asar. A mí ya me pasó también, ¿no? De agarrar la misma receta, estoy acostumbrada, cuando la voy a hacer más grande, asarla, no asa de la misma manera, no queda esponjoso igual. Mucha masa en el mismo molde puede ser, ¿vale? Entonces yo te recomiendo dividir en dos el bizcocho, ¿no? Esa receta de bizcocho y probarlo, ¿vale? Probarlo. Si no, probar también la temperatura, como te dije, pero yo creo que es el tamaño de la masa. Si ya hiciste de otro tamaño, te funcionó bien, entonces te recomiendo partir en dos, ¿vale? Porque a veces puede ser la cantidad de masa que pusiste en el molde. A veces más alto, a veces es distinto, por ejemplo, cuando pones el bizcocho en el molde, es distinto si pones, una cantidad de masa, es una temperatura. Si haces las camadas más finitas, ¿vale? Me queda la parte de afuera más dura. Bueno, vale, solo termino y ya te contesto. Y si haces las camadas más finitas o bizcochos más pequeños, porque hay que pensar que lo que queremos asar, el bizcocho se tiene que asar por entero, ¿vale? O sea, no es solo la parte de afuera. Entonces, tenemos un bizcocho de este tamaño que lleva un tiempo para asar hasta el medio. Pero ponele que este mismo tamaño de bizcocho, pero si viene hasta acá, tarda más en llegar hasta el medio, ¿vale? Si me dices que te queda dura la parte de afuera, es la cantidad de masa que pones para asar, ¿vale? La temperatura, el bizcocho quedó demasiado tiempo en el horno, ¿vale? Quedó demasiado tiempo, o sea, queda duro, porque queda resecado. No entiendo que haya quedado resecada esa masa porque quedó demasiado tiempo en el horno. Entonces, o intentas trabajar con la temperatura, ¿vale? Del horno, pero yo con lo que te recomiendo es partir este bizcocho en dos. Si no, por ejemplo, a veces, claro, vas a hacer, por ejemplo, con esta receta 3 capas. Sería complicado partirla en dos porque lo que necesitas son 3 capas. Entonces te recomiendo partirla en 3, ¿vale? Pero asar menos cantidad de masa, porque veo que el problema es ese, de la temperatura, de tu horno, todo eso. Te recomiendo asar menos, ¿vale? La temperatura, porque no entendí pelo. Sí, ¿no? Entonces esquenta o aro. Claro, es lo que dice Ale, que claro, está calentando demasiado, asando demasiado. Yo intentaría también, Carmen, antes, tienes que probarlo, ¿vale? Si puedes tomar, gastar el producto todo para probar, yo probaría asarlo en temperatura más baja, ¿vale? Un poquito más baja, y asar con los moldes separados, con menos cantidad, y ver cuál te sale mejor, ¿vale? Pero hay que probar. Creo que los problemas están ahí. A ver, que me perdí. Aquí. Mi bizcocho suelta. Carmen, si está... seguiré tu consejo. Gracias. Sí, Carmen, bueno, luego me dices, y si te pasa algo, envíame un mensaje y bueno, te ayudo lo que puedo, ¿vale? Mi bizcocho suelta muchas migas. ¿Qué es lo que pasa? Puede ser que la receta, la masa, los ingredientes no estén bien mezclados, ¿vale? Que como expliqué, lleva mucha grasa, pero también puede ser que lleve poca grasa, ¿vale? Porque también la grasa trae humedad. Si es una receta que lleva grasa, ¿vale? Y luego ponemos menos cantidad de grasa, el bizcocho quedará más resecado y eso también puede hacer con que suelte más migas. En el caso de que lleve un poquito más de grasa, puedes cortarlo todo, trabajar con el helado, como frío, ¿no? Como expliqué, pero también ojo, porque a veces se lleva demasiada grasa. Tienes que tener ese ojo, el equilibrio, entender del equilibrio de la receta, porque a veces lleva demasiada grasa y piensas, bueno, es normal
porque suelta migas y Gaby dijo que sí, es normal. Pero bueno, tiene que también tener un poquito de ojo si no lleva demasiada grasa, ¿vale? Sacar del molde muy caliente. Yo normalmente saco los bizcochos del molde caliente, ¿vale? Pero hay que tener un cierto cuidado, principalmente los de chocolate, para que no saque tanta miga. Obvio, yo espero unos 10 minutos, pero lo saco caliente, ¿vale? Entonces, si lo vas a sacar más caliente como lo hago yo, hay que tener cuidado, entender que manosear el bizcocho con cuidado porque va a soltar más migas, ¿vale? Y luego, cuando estás montando un bizcocho y suelta demasiada miga, es seguramente porque no respetaste el tiempo de descanso del bizcocho, ¿vale? Por eso es muy, muy importante. Un bizcocho tiene que descansar, chicas, por lo menos unas 4 horas, ¿vale? Pero yo siempre recomiendo hacer los bizcochos un día antes, ¿vale? Es el ideal, porque ahí sí estarás segura. ¿A quién nunca le pasó, no? De tener que hacer un bizcocho con urgencia, no pasa nada, pero hay que entender que tiene que estar descansado. Y a mí me gusta guardarlos en la nevera, ¿vale? No dejarlos expuestos en la nevera, principalmente cuando hace calor. Ahora entraremos un poco más en el frío, pero aún así me gusta trabajar con los bizcochos fríos. ¿Por qué? Yo saco el bizcocho frío, monto, armo todo mi pastel, ¿no? El bizcocho sigue frío. Luego lo vuelvo a la nevera. Dejo descansar por lo menos 2-3 horas, ¿vale? Pero también el ideal, me gusta más por seguridad de un día al otro. Luego saco ese bizcocho para decorarlo. Mi bizcocho siempre estará frío. Termino la decoración a la nevera. Entrego el pastel al cliente, ese bizcocho está muy frío, está seguro y entrego con seguridad al cliente. Por eso es tan importante no solo entregar un pastel frío, ¿no? Con estructura, nunca en temperatura ambiente, como también es muy importante explicar al cliente que a veces el cumpleaños es al otro día todo, o a veces hace mucho calor. A mí me gusta decir siempre a los clientes, cuando lleguen con el pastel, lo pongan en la nevera, porque lo sacan de aquí en la nevera. Yo entrego, el pastel está seguro, pero el pastel va a andar en coche. A veces son 5 minutos, chicas. A veces me sonó la alarma. A veces son 15 minutos en coche, pero se movimentó, andó en coche. Entonces yo siempre digo al cliente, cuando llegues con el pastel a la nevera, ¿vale? Los pasteles son seguros fríos. Luego el cliente lo saca de la nevera, lo deja en la mesa decorando y ahí entrará en temperatura ambiente, pero estará seguro porque nadie lo va a mover más, ¿vale? Entonces siempre frío, ¿vale? Bizcocho, a ver, muy resecado, sí, suelta muchas migas. Ahora, bizcocho muy resecado, demasiada harina, ¿vale? Demasiada harina en la receta, muy probablemente. O poco líquido, es una receta que lleva poco líquido o poca grasa, poco azúcar también. Por eso es importante, no podemos simplemente sacar el azúcar de la receta para que el bizcocho no sea tan dulce, ¿vale? Entonces la masa como queda muy resecada. También mucho tiempo de horno, deja la masa resecada y dejarla expuesta sin embalarla, ¿vale? Entonces siempre embalar, y por eso a mí me gusta sacar del horno, esperar los 10 minutos y envolverlos con el papel film aún caliente para que mantengan esa humedad, ¿vale? Y por último, a ver que me perdí aquí, aquí, el pastel hunde en el medio, ¿vale? El pastel hunde en el medio. ¿Por qué puede pasar eso? Abrir el horno antes de que el pastel esté listo, ¿vale?
Segundo, batir los huevos de manera equivocada. Es muy raro que pase, por ejemplo, con este que no batimos, solo mezclamos bien, pero no batimos los huevos. A ver, abrimos el horno, huevo batido de manera equivocada. Poco tiempo del horno, mucha levadura o bicarbonato también. ¿Qué pasa? Si ponemos mucha levadura o bicarbonato, crecerá muy rápido, la levadura soltará esos gases muy rápidamente, ¿vale? Pero de tan rápido que va, luego pierde, explota más fácil, pierde, entonces hunde en el medio. Con el huevo lo mismo. Para hacer esos bizcochos, nunca, no sé la potencia que tiene tu batidora, pero el ideal es que sea siempre con la batidora en velocidad media, nunca la más fuerte, porque hay que pensar todo, hasta mismo merengues, suspiros, todo lo que batimos, las claras o los huevos, y hacemos esta emulsión para ganar el aire. Hay que pensar que cuanto más rápido batimos, más rápido gana aire, pero más grandes serán las bolas de aire y más fácil serán de explotar, o sea, perderá el aire más fácilmente y más rápido. Entonces es importante llevar siempre esto en cuenta, ¿vale? También, chicas, cuando abrimos el horno, cuando sabemos que el pastel está listo, ¿no? Cuando abrimos el horno, ¿vale? Siempre, cuando estás asando, cocinando un bizcocho, nunca puedes abrir el horno antes de que sientas el olor de bizcocho. Si no hay olor de bizcocho, no toques en la puerta del horno, no puedes abrirlo, porque el bizcocho aún no ganó estructura, ¿vale? Entonces, una vez que sentís el olor del bizcocho, no por la cocina, entonces ahí sí puedes abrir el horno, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Apretamos con el dedo, hacemos, a ver que este es más fácil, hacemos así, bueno, no tan fuerte, pero hacemos así con mucho cuidado. Cuando hacemos así, si apretamos un poquito, luego el bizcocho vuelve, significa que nuestro bizcocho está listo. Si hacemos así, queda la marca del dedo, dejamos unos minutos más, pero todo indica, si sentimos el olor, todo indica de que el bizcocho ya ganó estructura y está casi listo, ¿vale? Así que si te quedó la marca del dedo, faltan pocos minutos, pero nunca abran el horno antes de sentir el olor del bizcocho por la cocina, ¿vale? Y es eso, terminé todo. Y bueno, chicas, la idea es que salgan de aquí entendidas de bizcochos, seguras para hacer las decoraciones que quieran, pero usando los bizcochos ideales, ¿no? Acordándose siempre, si quieres usar los bizcochos livianitos, o serán pasteles bajos o con poca decoración, pero para hacer esos pasteles lindos, ¿no? Que sea un bizcocho mantecado o un bizcocho del método directo, ¿vale? Y entonces podrás poner tus decoraciones de fondant y todas las decoraciones que quieras, pero podrás hacerlo con seguridad, porque el bizcocho no le pasará nada al pastel si usas el bizcocho, ¿cierto? De la manera. A ver, listo. Y bueno, chicas, y ahora, bueno, es eso por hoy. Y quiero decirles algo, el jueves tendremos nuestro en directo, ¿no? A partir de ahora, mira, hemos preparado en directos buenísimos a partir de ahora, todos los martes y jueves. Y este jueves será distinto, ¿no? Haremos una decoración de pastel. Este jueves lo que voy a hacer con ustedes, creo que bueno, para seguir el camino, ¿no? De tener un pastel seguro, de hacer un pastel seguro, vale, alto, decorado con buttercream, con piezas de fondant. Una vez que entendieron los bizcochos,
este jueves vamos a montar un pastel. Entonces quiero montar un pastel con ustedes para que vean los procesos, cómo lo hago de manera segura, ¿vale? Un pastel con relleno, todo. Entonces eso es lo que vamos a hacer este jueves. Así que bueno, ya pondré un recordatorio en las historias, pero ya para que sepan que el en directo de jueves será increíble también, porque vamos a montar juntas un pastel, ¿vale? Quiero que vean cómo hago la cinta de contención, cómo corto el bizcocho, cómo pongo el relleno, cómo pongo una mermelada casera que es más fluida y todo eso con seguridad. Así que bueno, por hoy es eso. Creo que ya no hay ninguna duda, ¿no? Y chicas, muchísimas gracias a todas. Espero que os haya gustado. Si estás viendo eso grabado, cualquier duda puedes poner abajo del video que yo voy contestando las dudas de ustedes. Pero muchísimas gracias y buenas noches, chicas.